Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto de innovación docente sobre cápsulas audiovisuales de estadística en ingeniería. Con este vídeo comenzamos el tema 2 sobre estadística descriptiva bivariante y en él veremos los siguientes conceptos: distribución conjunta y tablas de doble entrada. Bien, rescatamos un ejemplo que ya habéis visto anteriormente en el tema 1 y por lo tanto no requiere demasiada explicación, pero simplemente por recordarlo, esto es una base de datos donde hay recogida una serie de variables. Ya sabéis que en una base de datos en cada columna hay una variable y en cada fila hay un sujeto. De tal manera que, por ejemplo, el primer sujeto es un hombre de 22 años, originario de Estados Unidos, que se conecta semanalmente 2 veces con un tiempo de conexión de 76 minutos. Después tenemos un segundo caso que sería mujer de 11 años, etcétera. ¿Vale? Cada fila un sujeto, cada columna una variable. Lo único que en este caso, por comodidad y porque no cabe de otra manera, se ha replicado otra vez las mismas columnas para seguir añadiendo sujetos. Pero esto en realidad, todo este bloque debería ir debajo del anterior. Esto sería la base de datos, una de las bases de datos originales donde vamos a trabajar y vamos a entender los conceptos que se analizan en este vídeo. ¿Qué nos puede interesar? ¿Por qué es importante el análisis de dos variables en su conjunto? No solamente saber cuál es la distribución por sexo o conocer algunos valores de la edad como la media, la mediana, la moda, valores de desviación como la desviación típica o el rango intercuartílico, etc. ¿Por qué nos interesa mezclar estas dos cosas? O esta con esta, o esta con esta. Bueno, nos pueden interesar preguntas del tipo: ¿qué relación hay entre el tiempo de conexión y la edad? Es decir, podemos averiguar si cuanto más mayores más tiempo se conectan o menos tiempo se conectan. Podemos intentar ver a raíz de esto si tenemos algún problema que atajar, como por ejemplo que los niños de poca edad estén demasiado tiempo conectados. O bien podemos responder a otro tipo de preguntas como ¿cuánto tiempo estará conectada una persona de 25 años? Es decir, en base a los datos que tenemos, si podemos intentar averiguar o de momento al menos describir el tiempo medio que se conecta a una persona de 25 años. Este tipo de preguntas podrán ser respondidas con análisis bivariante y veremos a continuación de qué manera. En primer lugar, tenemos este primer ejemplo donde queremos estudiar si existe relación entre el sexo, que es la variable que llamaremos X, y el país de origen, que es la variable que llamaremos Y. El sexo puede tomar dos valores, hombre y mujer, y la nacionalidad 3 valores, Estados Unidos, China o España. Es decir, lo que en realidad nos estamos preguntando aquí es, dependiendo del país de origen, ¿habrá más hombres o mujeres? O si eres hombre, generalmente vienes más, por ejemplo, de Estados Unidos que de España. ¿Hay algún tipo de relación así? Bueno, pues para poder responder a esto vamos a empezar por plantear la situación. Tenemos una variable aleatoria X, que es el sexo, que puede tomar los valores X1 o X2, que serían hombre o mujer. Y tenemos una variable aleatoria Y, que es la nacionalidad o el país de origen, que puede tomar 3 valores, Y1, Y2, Y3, que serían pues China, España y Estados Unidos. Entonces, lo que nos interesa saber es, por ejemplo, el número de hombres chinos, el número de mujeres chinas, el número de hombres estadounidenses, el número de mujeres estadounidenses, etc. Consiste simplemente en ir a la base de datos e ir contando la frecuencia con la que aparece cada par de observaciones. Es decir, yo estoy interesado en saber hombres de Estados Unidos. Pues tenemos aquí el primero, después tenemos que seguir buscando, vamos buscando. Aquí hay otro hombre de Estados Unidos, hay 2. Esta no me sirve porque es una mujer. Tenemos que seguir 3 hombres de Estados Unidos, 4 hombres de Estados Unidos, y así uno sigue contando en toda la base de datos, que luego en prácticas de ordenador también se verá que esto se puede hacer automáticamente, y al final llega a la conclusión de que, por ejemplo, hay hombres estadounidenses, lo tengo por aquí apuntado, son 15 en total, vosotros mismos podéis contarlo en la base de datos, son 15 en total. Esa sería la frecuencia absoluta del par hombre estadounidense, ¿vale? Del par XY que toma el valor X sub Y e Y sub Y, hombres estadounidenses.
Y con esto podemos ir montando la tabla que voy a montar aquí a continuación, ¿vale? Esta tabla, que es la tabla de la distribución conjunta de X e Y, estaría formado de la siguiente manera. En las filas tengo que poner los valores de una de las variables y en las columnas los del otro variable. Voy a borrar estas flechas de aquí y entonces, por ejemplo, voy a poner aquí que aquí ponemos a los hombres, aquí ponemos a las mujeres, aquí ponemos China, España y Estados Unidos. Esto se puede poner así si queréis, para indicar que aquí está el sexo y aquí está la nacionalidad, ¿vale? Si contamos, esto simplemente es contar, tenemos que averiguar cuántos hombres chinos hay, que ya he comentado y si no lo digo ahora, que son 11. Esto sería el n sub 11, es igual a 11. Este sería el n sub 12, que son hombres españoles, que si los contáis son 16. N sub 13, sub 13 significa que es la primera fila, es decir, que son hombres, y tercera columna, es decir, que son estadounidenses. Pues de estos ya hemos dicho antes que son 15, estos ya los habíamos contado, y resulta que mujeres, esto sería N sub 21, N sub 22, N sub 23. Esta tabla tendrá tantas filas y columnas como posibles valores tengan las variables correspondientes, es decir, como el sexo tiene 2 posibles valores, pues entonces tiene 2 filas, y como la nacionalidad son 3, pues 3 columnas, ¿vale? Y en general, cualquiera de estos términos de aquí son N sub I, J. El subíndice I hace referencia a la fila en la que está y el subíndice J hace referencia a la columna. Entonces aquí hay 10 mujeres, aquí hay 14 mujeres españolas y aquí hay 12 mujeres estadounidenses. Y podemos calcular también los totales. Estos totales por fila, que simplemente la suma de todas estas cantidades de aquí, 11 más 16 más 15, eso suma 42. Si sumamos también en las mujeres son 10 más 14 más 12, y eso suma 36. Y si sumamos por países, pues tenemos 11 más 10, que son 21, 16 más 14, que son 30, y 15 más 12, que son 27. Muy bien. Ya os explicaré un poquito más adelante qué son estas cosas de aquí. Aquí están los totales también por columna. Tiene su nombre y veremos a continuación cómo se llama. Y con esto montamos lo que ya os he dejado aquí bien puesto. La tabla de la distribución conjunta de X e Y. Esto es una tabla de 2×2, una tabla, perdón, de 2×2 no, en este caso de 2×3, ¿vale? Aunque tiene una columna más que es el total y una fila más que es el total. Bien, en general lo que tenemos es una tabla de este tipo. Esto es una tabla genérica, una tabla de distribución conjunta de X e Y, dos variables cualesquiera, donde X puede tomar R valores distintos, no sabemos cuántos en principio, e Y puede tomar S valores diferentes, no sabemos cuánto tampoco. Y aquí están todas las frecuencias absolutas de cada combinación de parejas de valores, del X sub 1 con el X sub J, eso sería el N sub 1J, del X sub R con el Y sub S, pues el N sub RS y así, ¿vale? Y aquí tenemos lo que se llaman las distribuciones marginales, lo veremos detenidamente. En primer lugar, tenemos que fijarnos en una cosa. Esto es una notación, esto de aquí, con el puntito, es una notación que indica que este es la frecuencia absoluta de la primera fila, es decir, del primer valor que puede tomar el X sub Y, con independencia de lo que valga la Y. Es decir, vamos a sumar todas estas n's para ver cuántos casos cumplen que tienen la primera característica posible de la X y cualquier otra característica de la Y, es decir, marginalmente de la X, con independencia de lo que ocurra en la Y. ¿De acuerdo? Lo que se tiene rápidamente es que esa cantidad n sub I puntito significa que la J puede tomar cualquier valor, coincide con la suma de todos los n sub I J
variando desde j igual a 1 hasta s. ¿Qué significa esto? No sé si os habréis encontrado ya con este tipo de notación antes. Esto significa que, primero, vamos a sumar cosas. ¿Qué cosas vamos a sumar? Los n sub i j, pero fijaos, nosotros el n sub i lo tenemos definido ya desde el principio. O estamos en el 1, o estamos en el 2, o estamos en el 3. Vamos a centrarnos en que estamos en el 1, ¿vale? Eso significa que aunque yo haya puesto aquí n sub i punto, en realidad en caso concreto este, vamos a calcular n sub 1 punto, que es esta cantidad de aquí, esta cantidad. Eso se va a calcular como la suma desde j igual a 1 hasta s de n sub 1j, ¿vale? ¿Y ahora qué significa esto? Significa que este sumatorio, vamos a ir sumando esta misma cantidad, pero en cada salto la j va a empezar valiendo 1, pero en cada salto va a ir sumándose una cantidad, sumando, va a valer 2, va a valer 3, va a valer 4, así hasta la s. Es decir, que este n sub 1 punto va a ser igual, disculpad un segundo que esto no se ve muy bien, va a ser igual a ¿qué? Al primer n sub 1j, cuando j vale 1, es decir, el n sub 1, 1, más el segundo n sub 1j, es decir, cuando la j ya vale 2, es decir, estamos hablando de que esto es igual a n sub 1, 1, más n sub 1, 2, más n sub 1, 3, y así sucesivamente, hasta el último, que el último es n sub 1, s, ¿vale? Es decir, lo que me está diciendo es, con esto usted sume todas las filas y va a obtener el valor de n sub 1 punto, ¿vale? Que es el primer valor de la distribución marginal de la variable aleatoria x. Ese mismo argumento que acabamos de ver puede aplicarse también a las columnas. Y finalmente, lo que se tiene es lo siguiente, que el tamaño total de la muestra, que es la casilla que tenemos aquí, lo mismo puede obtenerse sumando las marginales por filas o columnas, como sumando una por una todas estas casillitas de aquí dentro. Es decir, que el tamaño de la muestra va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta r, que son el número de filas que tengamos, que son los posibles valores que puede tomar la variable x, de todos los n sub i punto que aparezcan aquí. Es decir, variando la i desde 1 hasta r, pues tenemos el n1 punto, que es el total de todos los n1, el n2 punto, el n3 punto, y así sucesivamente hasta el nr punto. Pero igualmente también podríamos hacerlo sumando esto de aquí. Sería la suma desde j igual a 1 hasta s, es decir, va a empezar por j igual a 1, j igual a 2, así hasta que llegue al s, y vamos sumando los totales, los n sub punto 1, n sub punto 2, n sub punto 3, así hasta n sub punto s. O bien este doble sumatorio que voy a explicar ahora en un ratillo cómo se resuelve, que es ir sumando esta más esta más esta más esta, luego más esta más esta más esta, y así sumándolas todas las casillas de dentro de la tabla. Bien, voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo desarrollar un sumatorio, pero no lo voy a dejar con letras, voy a hacerlo algo más concreto, ¿de acuerdo? Mire, fijándonos bien en esta tabla, pero al mismo tiempo dándole un valor a la R y un valor a la S para que quede muy claro. Voy a hacerlo en la siguiente diapositiva e iremos volviendo. ¿Cómo sería el sumatorio desde i igual a 1 hasta 4 del sumatorio desde j igual a 1 hasta 3 de n sub i j? ¿Qué significa esto? Significa que yo llego aquí y lo que me encuentro es un sumatorio donde tengo que ir variando el índice i, empezando en 1 y hasta que llegue hasta 4. Y en cada uno de esos saltos tengo que hacer lo que ponga aquí dentro, ¿vale? Y lo que pone aquí dentro a su vez es otro sumatorio. Es decir, que tengo que ir tranquilamente paso a paso para enterarme bien de lo que está ocurriendo. Vamos a empezar y vamos a poner aquí, por ejemplo, que entramos en el caso en el que i es igual a 1. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Yo llego al primer sumatorio, me encuentro en que me centro en el primer caso, i igual a 1, y lo que tengo que resolver es esto de aquí para i igual a 1, ¿vale?
Pero claro, esto de aquí es un sumatorio donde la j va variando. Luego, dentro del caso igual a 1, j va a ir valiendo 1, luego 2 y luego 3. Y ahí terminará. Mientras que la i en este punto todavía vale 1. Y después pasaremos al siguiente paso. Entonces, ¿esto a qué sería igual? ¿A cómo empezaría este sumatorio? Pues empezaría por n sub 1, porque la i vale 1, y la j en el primer paso vale 1. Más n sub 1, porque i sigue valiendo 1, pero la j ya da un saltito y vale 2. Más n sub 1, 3. Y ya he terminado, porque la j solamente puede llegar hasta 3. Pero he terminado todo este sumatorio del primer caso del primer sumatorio. Ahora pasamos al siguiente caso. Ahora resulta que entra y llegamos, ¿vale? Pues ahora estoy en el siguiente paso del sumatorio, que es cuando la i vale 2. Y cuando la i vale 2... vuelvo a entrar otra vez en un sumatorio donde la j vuelve a variar, pero la i todo el rato va valiendo 2. Entonces esto me añade, esto que se sumará a lo anterior, me añade que sume el n sub 2, 1, más el n sub 2, 2, más el n sub 2, 3. ¿Y yo por qué paro aquí? Pues yo paro aquí porque me lo indica esto. El índice j varía de 1 a 3. Y supongo que ya podréis ver claramente que luego vendrá el caso en el que la i vale 3 y eso dará lugar a que tengo que sumar el n sub 3, 1 más el n sub 3, 2 más el n sub 3, 3 y finalmente está el caso i igual a 4 donde acabaré sumando el n4, 1, el n4, 2 y el n4, 3. En esencia, al final yo tengo que ir sumando todo lo que yo me vaya encontrando aquí, pero esta es una tabla en general. Entonces, en el caso que os he puesto ahora, pues habría 4 filas, estaría el x1, x2, x3, x4 y 3 columnas, que serían la j1, 2 y 3. Todas las n's que estén ahí en medio son las que yo voy sumando así. Pero lo más importante es que os quede claro que esto es una cosa secuencial, donde hay un primer sumatorio que ya varía un índice, pero que en cada saltito de variación de este índice, dentro hay otro sumatorio que también me va a ir variando otro índice. Y se resuelve de esta manera. Vamos a ver ahora un ejemplo concreto, bueno, de hecho un par de ejemplos, aquí hay uno, aquí hay otro, de distribuciones marginales, de cómo sacar distribuciones marginales a partir de una tabla de doble entrada o tabla de contingencia donde está la información conjunta de dos variables, por ejemplo, el país de origen y el sexo, que es el ejemplo que hemos estado viendo, ¿no?, antes. De lo que se trata es de sacar la distribución marginal del país de origen con independencia de lo que esté ocurriendo en el sexo. Ya hemos visto cómo hacer eso en las diapositivas anteriores y simplemente lo que vamos a hacer es la variable país, cuántos valores puede tomar o qué cualidades, qué opciones puede tomar. Puede ser de China, puede ser de España, puede ser de Estados Unidos. Esas son las 3 opciones que aparecen aquí. Y ahora simplemente es cuestión de sumar. O de fijarnos en los totales, porque ya lo tenemos aquí sumado. Pero bueno, si sumamos, vamos sacando la distribución de las frecuencias absolutas, del número de chinos que hay, el número de españoles que hay y el número de estadounidenses que hay. Y luego, por supuesto, como esto es una variable aleatoria y esto es una tabla de frecuencia, aunque le faltarían columnas, ¿no?, según hemos visto, podríamos calcular la frecuencia relativa. No parece en este caso que tenga demasiado sentido calcular las acumuladas porque, bueno, esto aquí no hay ningún tipo de orden ni nada y no tiene sentido después hacernos preguntas del tipo ser menor o igual que España. Eso no tiene sentido en este tipo de variables que son cualitativas nominales. Pero sí tiene sentido dar el tamaño de muestra total, que es 78, y esto es la distribución marginal de la variable aleatoria país. Pero también podemos sacarla para el sexo. Las frecuencias absolutas del sexo, si sumamos aquí, sabemos que hay 42 hombres, si sumamos aquí, sabemos que hay 36 mujeres, y el total son 78. Aquí tenemos la distribución marginal del sexo. Y aquí tenéis otro ejemplo, donde tenemos la edad por intervalos, y el tiempo de conexión también por intervalos. El hecho de que sean por intervalos aquí tampoco es que afecte demasiado, simplemente estos son los posibles errores que pueden tomar, pues de entre 10 y 15, entre 15 y 20, etc. Entonces,
La variable edad, por ejemplo, puede tomar estos posibles valores y esas cosas ocurren con qué frecuencia. Pues si vamos sumando entre 10 y 15, pues son 3 más 4, 7, más 4, 11, 12. En total, 12. Y así 40, 22, 4, hasta un total de 78. Y lo mismo con el tiempo de conexión. Pero todas estas tablas que hemos sacado aquí, que son distribuciones marginales, solamente le hemos sacado las frecuencias absolutas. También podemos sacar, igual que hacíamos en una variable, en univariante, las relativas. Se denomina frecuencia relativa del par x sub i sub j a esto de aquí, que es exactamente igual que en univariante. Simplemente que hay dos subíndices porque hay dos variables donde nos movemos. La relativa va a ser igual a la absoluta dividido entre el tamaño total. Y con eso relativizamos. Obviamente, en el primer tema ya visteis que se verificaba que al sumar todas las frecuencias relativas el total tenía que dar 1. Pues lo mismo ocurre con las frecuencias relativas de un descriptivo bivariante. La suma de todo en i y en j, porque hay dos subíndices, de todas las frecuencias relativas es 1. Es decir, que cuando construya la tabla de frecuencias relativas, una tabla como esta, pero en vez de tener n's sub ij, va a tener f's sub ij, todas esas sumadas, esta más, todo tiene que salir 1. Y si no sale 1, es que algo se ha hecho mal. Por ejemplo, ¿cuánto es el total en este ejemplo que llevamos viendo desde el principio? Son 78 en total, ¿vale? Por lo tanto, si había 11 hombres chinos, pues 11 entre 78 es la frecuencia relativa de los hombres chinos y sale 0,14. 16 hombres españoles entre 78 que hay en total, 0,21 y así sucesivamente. Vamos sacando la frecuencia relativa y esta es la tabla de frecuencia relativa que al final, cuando uno suma por fila, da una cantidad, da otra cantidad y cuando suman estas dos cantidades tiene que salir 1. Igual que por columna sacamos otras cantidades que cuando se suman también da 1. Vamos ahora a dar un nuevo concepto que es el concepto de distribución condicionada. Este concepto es muy importante y no solamente para este tema, será más importante también en el futuro y ya lo veréis, sobre todo en probabilidad. Se llama distribución condicionada a la distribución de una variable en función de un valor fijo de la otra variable. Es decir, nosotros teníamos aquí una distribución conjunta de estas dos variables, ¿vale? Luego teníamos una distribución marginal, es decir, la distribución del país de origen, perdón, en este caso sería del sexo, con independencia de lo que estuviese ocurriendo en esta otra variable. Y aquí teníamos la distribución del país de origen con independencia de lo que estuviese ocurriendo en el sexo. Lo que nos planteamos ahora es conocer la distribución de una de las variables, pero teniendo un dato de la otra. Es decir, por ejemplo, sabiendo que son hombres, ¿cuál es la distribución de la variable país de origen? O sabiendo que son estadounidenses, ¿cuál es la distribución del sexo? Entonces eso significa que nos vamos a ceñir a una columna concreta, que puede ser esta o esta o esta, o bien nos vamos a ceñir a una fila concreta, ¿vale? No es que sumemos, no es que cojamos los totales, sino que vamos a coger solamente un pequeño universo donde yo ya conozco que la persona es de España y ahora quiero saber cómo es la distribución por sexo entre los españoles, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, del total, no de los 78, sino del total de los españoles que hay. O bien quiero saber cómo se reparten las mujeres entre los distintos países y quiero ceñirme al universo de las mujeres. Entonces, del total de las 36 mujeres, me interesa saber cómo se reparten entre los 3 países. Ese tipo de cuestiones son las que vamos a responder con esta distribución condicionada. Entonces, aquí pongo una observación en el que se dice que es de utilidad cuando se posee información previa de una de las variables que puede modificar la información disponible de la otra. Por ejemplo, pensemos que en esta tabla de frecuencias, por ejemplo, hay 42 hombres y 36 mujeres. Yo puedo pensar, por ejemplo, que si saco una persona al azar es más probable que salga un hombre que salga una mujer. Pero si yo digo que yo la he sacado
y es un chino o una china, resulta que hay 11 hombres chinos y 10 mujeres chinas. Ya no tengo tan claro que sea más probable que salga hombre o mujer. Realmente es más probable, porque hay uno más, pero es muy poco más probable. Es decir, me han añadido una información nueva que hace que cambie ese tipo de cosas, cambia la distribución, hace que se igualen más las frecuencias de los hombres y de las mujeres. Pues eso es lo que vamos a responder aquí. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Preguntas que se pueden responder con esto. ¿Cómo se distribuye por sexo en la población de España? ¿Cómo se distribuye por países la población masculina? Es decir, yo ya sé que aquí la población es de España, yo ya sé que aquí estoy hablando de hombres, yo ya sé cosas, ¿no? ¿Cómo se calcula de manera efectiva? Bueno, vamos a ver. Yo tengo mi tabla de contingencia. ¿Y cómo calculo las frecuencias condicionadas para averiguar y responder a esas preguntas que me estaba haciendo? Vamos a ver. Primero, la notación. Se utiliza F para la frecuencia relativa. Y ahora, el subíndice de lo que yo no conozco con una línea vertical así. Y el subíndice de lo que sí se conoce. Es decir, la frecuencia relativa de la columna J, conocido que es la fila I, es igual a la correspondiente frecuencia absoluta de esa combinación de I y J dividido entre el total, pero el total de esa fila completa, es decir, restringiéndonos a ese universo. Y lo mismo pasa si lo hago por columnas en vez de por filas. Para calcular las frecuencias condicionadas, que tenemos aquí las fórmulas, vamos a pensar, por ejemplo, que el sexo es la variable X, que puede tomar valor hombre-mujer, ¿vale? O sea que la Y, esto sería X sería el sexo, entonces tenemos X sub Y, y la Y puede ser 1 o 2, y el país de origen podría ser la Y, y entonces la J valdría 1, 2 o 3, que sería China, España o Estados Unidos, ¿vale? La frecuencia condicionada de el J, es decir, del país de origen, sabiendo cuánto vale la I, en este caso, esto es la notación que se utiliza, ¿vale? Para las condicionadas. Siempre se pone una raya vertical, lo que queda detrás de la raya es el dato que ya se conoce o el dato al que nos restringimos, es decir, nos estamos restringiendo, por ejemplo, a hombres. Pues entonces, por ejemplo, la I sería 1. Entonces, vamos a calcular las frecuencias de las J para cada J, condicionado que la X vale 1, o podemos poner, si queréis, que X igual a 1, o X igual a hombre, ¿vale? Dependiendo de cómo lo queramos, ¿no? Esto es simplemente que cojamos las frecuencias absolutas, ¿vale? De cada J, cuando la I vale 1, es decir, la frecuencia absoluta sería esta, sería la N sub 1, 1, esta sería la N sub 1, 2, esta sería la N sub 1, 3, y la dividamos entre la N total, pero de la fila concreta iésima que estemos tratando, y cualquier columna. Es decir, que sumemos todo esto, y es 42, es decir, que la frecuencia relativa, perdón, la frecuencia relativa de J condicionado ahí, es este dato de aquí entre el total del universo al que nos estamos restringiendo, que es el de los hombres. Y lo mismo con el otro caso, si lo hacemos por columna, si nos restringimos al universo de los españoles, pues entonces la frecuencia relativa de hombres es coger la N de los hombres españoles y dividirlo entre el total de los españoles, y nos sale la frecuencia relativa de hombres condicionado a que sabemos que es de España. Y lo mismo con las mujeres. Finalmente, hay un último concepto que introducir en este primer vídeo del tema 2, que es el concepto de independencia. Vamos a decir que dos variables X e Y son independientes cuando suceda lo siguiente: que la frecuencia relativa condicionada sea igual a la frecuencia relativa de cada uno de estos subíndices Y, con independencia de lo que valga la otra variable. Y esto tiene que cumplirse para todos los posibles valores del subíndice Y y todos los posibles valores del subíndice J. Es decir, para todas las casillitas de la tabla tiene que cumplirse que cuando saque la frecuencia relativa da igual
el valor que tome la otra variable. La frecuencia relativa de la primera variable siempre tiene que ser la misma, ¿vale? Esto significa que la frecuencia condicionada va a coincidir con la frecuencia marginal y por eso son independientes, porque yo ya sé la frecuencia que toma y siempre toma la misma con independencia de cuánto valga la otra variable. Por ejemplo, en el caso que nos ocupaba, que era el del sexo y el país de origen, pues que la distribución por sexo, por ejemplo, si tenemos un 40% de hombres y un 60% de mujeres, pues entonces que sea el mismo 40% de hombres en España y 60% de mujeres en España, y también el mismo 40% de hombres en Estados Unidos y el 60% de mujeres. Lo estoy diciendo en porcentajes, pero en realidad lo tendríamos que decir en frecuencias relativas, es decir, 0,4 hombres, 0,6 mujeres, tanto en China como en España como en Estados Unidos. Si eso se cumple, entonces son independientes. Es decir, me da igual de qué país sea, yo sé que la distribución por sexo es 0,4 en hombres y 0,6 en mujeres. No obstante, no haría falta tampoco calcular todo eso, sino que hay una forma alternativa de comprobar si estas dos cosas son independientes, que es fijarse si, al irnos a las marginales y multiplicar cada marginal de una fila por una marginal de otra columna, el resultado es la frecuencia relativa conjunta de la casilla que está en esa fila y esa columna. Y esto tiene que cumplirse para todos los subíndices. Eso significa, vamos a explicarlo un poquito mejor, que cuando yo me venga a la tabla de distribuciones, creo que está aquí abajo, pensaba que tenía escrita, había dejado la tabla, pero bueno, imaginad que aquí, en vez de las frecuencias absolutas, tuviéramos las frecuencias relativas. Pues al tener las frecuencias relativas, al multiplicar la de aquí por la de aquí, debe salir el número que esté aquí. Pero no en esta tabla, que lo que tiene son las frecuencias absolutas, sino en la correspondiente tabla de frecuencias relativas. ¿De acuerdo? Al multiplicar este por este, debe salir este. A multiplicar este por este debe salir este, y así sucesivamente. Si se cumple en todas las casillas, entonces son independientes. Si hay alguna casilla, con que haya una casilla en la que eso falle, entonces ya no pueden ser independientes, ya son dependientes. Quizás no hay mucho grado de dependencia, eso no lo podemos medir todavía, pero sí sabemos que independientes no son. Es decir, cuando se nos pida que determinemos que dos variables, como por ejemplo el país de origen y el sexo, si son dependientes o son independientes, rápidamente uno trata de buscar el contraejemplo, es decir, trata de buscar aquella casilla, por ejemplo esta de aquí, pero con la frecuencia relativa, que no coincida el valor de aquí con el producto de los valores de los extremos, o sea, de las marginales. Si eres capaz de encontrar ese contraejemplo, pues entonces ya has demostrado que no son independientes. Si no eres capaz, si tú vas comprobando casilla por casilla y siempre se cumple eso, pues entonces es que se trata de de dos variables que son independientes. Es que me gustaría buscar porque pensaba que... Aquí está. Esto. Hay que comprobar si 0,27 por 0,54 sale 0,14. Si 0,27 por 0,46 sale 0,13. Si eso se cumple para todos esos cruces de casilla, entonces son independientes. Y si no se cumple, entonces no son independientes.